memorias RAM. Veamos ahora otro tipo de memoria diferente a la memoria ROM que vimos hace un par de clases, que es la memoria RAM. Esta memoria RAM, ¿se acuerdan que las memorias ROM la habíamos definido como un circuito combinatorio en donde para el valor de la presentado en las entradas me daba una salida que siempre iba a ser la misma, o sea que yo en la memoria tenía almacenado un dato y en una dirección y siempre y cuando yo presente la misma dirección de la memoria en las entradas voy a llegar al mismo dato que está almacenado en esa dirección. Bien, en el caso de las memorias RAM ya no es un circuito combinatorio, es un circuito secuencial. Y ahora veamos la construcción de por qué es un circuito secuencial. Para eso hacemos una pequeña introducción de cómo podemos crear una memoria RAM a partir de los conceptos que ya hemos adquirido. Veamos una definición formal también. Diferentes tipos de memoria. Dentro de las memorias RAM existen dos tipos que son las Static RAM y las Dynamic RAM. Y veamos cómo es el circuito interno de una memoria RAM, las diferentes variantes tecnológicas que hay y finalizamos con los módulos de memoria. Cuando capaz alguno debe haber visto en una computadora doméstica, la memoria RAM viene en un módulo que se conecta en un módulo de expansión. Ese módulo de expansión tiene una característica y esa característica nos determina la frecuencia de trabajo, la capacidad de la memoria, etcétera. En ese puerto de expansión nosotros conectamos los módulos de memoria y los módulos vamos a ver que son bancos de memoria distribuidos de manera bastante similar a como vimos con memorias ROM cuando armábamos arreglos de memoria. Repasando, los flip-flop tienen la capacidad de recordar el valor, o sea, un valor, un bit, y tienen esa capacidad de tener memoria. Un flip-flop almacena un bit. Por eso, los flip-flop se suelen utilizar en arreglos de flip-flop para almacenar un conjunto de bits. Ese conjunto de bits está organizado en ese arreglo que tiene un tamaño en bits. Ese tamaño, que es el tamaño de la palabra, puede tener n bits. Puede ser una memoria de 4 bits, de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64, etc. Lo bueno es que estemos posicionados en el tamaño de la palabra que tiene esa memoria. ¿Por qué? Porque cada uno de los bits que forman esa palabra después se va a ir, se va a transmitir a través de líneas de cobre. Por ejemplo, en la arquitectura de von Neumann, cuando tenemos que transferir un dato que está en la memoria, está en un medio de almacenamiento, por ejemplo, y lo tenemos que cargar a un operador, a un registro del procesador. Bueno, eso se va a transmitir a través de una línea de cobre, de un cable. Entonces tengo que saber cuántas, en función del tamaño de la palabra que estoy trabajando, va a ser la cantidad de líneas de cobre que tengo que utilizar en mi circuito para transmitir esa palabra. Cuando tenemos una memoria que solamente almacena una sola palabra, eso lo llamamos registro o latch.
Así que cuando hagamos mención a los registros del CPU, por ejemplo, al set de registros que tiene un CPU, cada uno de esos registros tiene una única palabra almacenada. Cuando la memoria tiene múltiples palabras, a eso lo llamamos RAM. Esa es una memoria en la cual a través de flip-flops almacenamos muchas palabras. Por eso la definición de RAM es un array de 2 a la m palabras de n bits. Las siglas de RAM, que es Random Access Memory, o en español memoria de acceso aleatorio, se las, se las suele catalogar como RAM para diferenciarlas de las memorias ROM. Pero eso de acceso aleatorio no es que le presento un dato en la entrada y en un instante de tiempo me da un valor de salida y luego en otro me da otro valor diferente. No me da un valor aleatorio. Me da el valor que yo le presento en la entrada, de la misma manera que una memoria ROM. Así que eso en la sigla de aleatoria no es del todo cierto. Existen diferentes tipos de memoria. ¿Cómo cómo clasificamos en diferentes tipos? Bueno, según la organización que tenga la memoria. ¿Qué tipo de organización puede tener? Los datos de entrada y de salida comparten el mismo bus o están separados. ¿Qué significa esto? Si los pines de entrada y de salida de la memoria comparten los mismos cables de cobre. Cuando hablamos de un bus es una colección de, de líneas de cobre, de cables de cobre. O lo comparten o están separados. ¿Qué significa? Si están separados, están bien definidas las entradas y las salidas porque cada circuito es independiente. ¿Qué significa? Que en un mismo instante de tiempo se pueden utilizar ambos circuitos. Pero cuando están compartiendo el mismo bus, ya tengo que implementar algún mecanismo que me prevé quién va a utilizar los datos que se están utilizando, a qué corresponden, si a las entradas o a las salidas. Otra forma de clasificarlo es si tiene una única palabra o más. Ahí se acuerdan, cuando tenemos una memoria de una única palabra lo llamamos registro. Y otra forma de clasificarlo es si requieren circuito de refresh. ¿Qué es un circuito de refresh? Es si el dato que está almacenado en la memoria persiste en el tiempo o tengo que recargar ese dato porque a medida que transcurre el tiempo ese dato se pierde. El mejor ejemplo a esto, véanlo como si fuera una pila, en donde yo almaceno el bits en alto cuando la pila está cargada. ¿Qué ocurre? A medida que transcurre el tiempo, por más que yo no utilice el dato, la carga que tiene esa pila se va a ir perdiendo. Entonces, el bit que representa esa carga se va a perder. Entonces, ¿qué significa? Que cada cierto tiempo yo tengo que volver a recargar el, esa pila. Incluso si no consulté nunca el dato que estaba almacenado en esa pila. ¿Por qué? Porque por propiedades físicas, a medida que transcurre el tiempo, esa carga se va a ir perdiendo. Entonces, por más que yo no consulte el valor que tenga esa pila en un lapso de tiempo, esa carga se va a perder. Entonces, en un tiempo finito, el dato que se estaba almacenando no se va a perder.
Entonces lo que necesito es recargar la carga de esa pila. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una memoria en el cual tiene una única palabra, o sea, es un registro o un latch, y las entradas están separadas de las salidas, o sea, no comparten el bus. Tiene una entrada de sincronismo de reloj y tiene una entrada de tri-state. El siguiente ejemplo es una memoria que tiene múltiples palabras y no se requiere un circuito de refresh. Cuando tenemos memorias RAM que tienen muchas palabras y no se necesita un circuito de refresh, se define ese tipo de memoria como memoria SRAM o Static RAM. En este ejemplo, la memoria SRAM comparte el bus de datos para las entradas y las salidas. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, si yo le presento en los bits en las entradas de dirección un valor, dependiendo de la acción que yo quiera hacer en esa dirección, puede ser que yo quiera cargar un dato o puede ser que yo quiera leer el dato que está en esa dirección. Entonces, eso lo hago en función de este bit acá, de R y W complemento, mediante el cual yo determino si en la dirección que presento y el dato que está acá es el que se va a cargar, en el caso que se vaya a escribir, o se va a leer. Entonces, en este tipo de memoria podemos ver que se comparten las entradas y las salidas de datos, comparten el bus. ¿Qué particularidad tienen las memorias SRAM que no necesitan circuito de refresh? O sea, que yo cargo un dato y ese dato persiste en el tiempo por más que que transcurra mucho tiempo o que se lea el contenido de ese dato. No se va a descargar, no se va a borrar ese dato, a menos que el usuario así lo determine, de que quiera borrar el dato o cargar un nuevo dato. Algo importante a aclarar, que las memorias del tipo RAM no los agregué en la introducción, pero en las arquitecturas domésticas de las computadoras que utilizamos, este tipo de memoria también se caracteriza porque al momento de quitarle la alimentación, los datos se van a perder. Eso tiene algo que ver con el circuito de refresh, de cómo se construyen estas memorias, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero no lo agregué porque no es en las arquitecturas domésticas que utilizamos, ocurre eso. Pero existen arquitecturas de computadoras en las cuales se utiliza una batería. ¿Para qué? Para que al momento de que se quite la alimentación, ese contenido de la memoria RAM no se pierda. O sea, categorizar o generalizar y decir que todas las memorias RAM pierden su contenido una vez que se le quite la alimentación, no, al equipo eso no es del todo cierto, porque existen arquitecturas en las cuales a través de una batería de respaldo se persiste la información por más que se reinicie o se quite la alimentación. Cuando tenemos múltiples palabras y se necesita un circuito de refresh, ahí estamos trabajando con una memoria del tipo DRAM o Dynamic RAM. Así que recuerden, las Static RAM no necesitan circuito de refresh y las Dynamic RAM sí.
El acceso a esta memoria de RAM es bastante similar. Acá podemos ver un bloque constructivo en el cual les presentamos las entradas. Tenemos una entrada de datos para ver cuando queremos cargar un bit a una determinada posición de la memoria, de una dirección. Y después tenemos entradas que son RAS y CAS, que son para seleccionar la fila o la columna para identificar el bit que yo quiero cargar en la memoria. Y si es del tipo de lectura o de escritura. Si se va a leer el dato, se va a escribir. Veamos un poquito el circuito interno. En el caso de los latch o registros, es el más simple de todos porque la forma de almacenar una palabra de n bits se hace a través de flip-flop del tipo D, que son sincrónicos en el flanco ascendente y están conectados las entradas de reloj en común en cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo construimos un registro? Fácil, a través de flip-flops. ¿Cuántos flip-flops necesitamos? Bueno, eso depende del tamaño que tenga el registro. Si es un registro de 16 bits, necesitamos 16 flip-flops. Recuerden que un flip-flop siempre almacena un bit. Bien, dentro de las memorias SRAM, las Static RAM también están construidas a base de flip-flop del tipo D. Pero estos flip-flops tienen un circuito de selección en las entradas dependiendo de la dirección de memoria que se presente. O sea, esa gran tabla que tenemos de la memoria, ese gran array, necesitamos seleccionar cuál va a ser la fila, o sea, la dirección de memoria en la que voy a estar, y en función de esa dirección de memoria es donde se va a seleccionar el, la columna, o sea, la posición, el bit de la palabra que se quiere modificar. Veamos un circuito sencillo. Por cada bit de salida de la RAM, de ese array, tenemos este circuito de selección. Este circuito de selección tiene la entrada D y un circuito de selección que determina si tenemos que hacer una lectura o una escritura en el flip-flop. Entonces, de esta manera, en la salida se va a conectar un bits que va a seleccionar cuando la salida se quiere activar y si el tipo corresponde a lectura o escritura. En el caso de que sea escritura, se carga el dato en el flip-flop y en el caso de que sea escritura, se habilita la salida del flip-flop a la salida de selección. Un circuito de DRAM, bueno, ¿cómo funciona? Las memorias del tipo DRAM necesitan de un circuito de refresh. Recuerden, ¿cómo se almacena cada bit en una memoria de RAM? Lo hace en un transistor. Específicamente en un capacitor que se puede construir con un transistor. Acá podemos ver un ejemplo de el bloque constructivo de el diagrama de bloques de una memoria, específicamente el modelo MCM 514100D, que es de 4 megabits, en donde podemos ver la selección de la fila, la selección de la columna, tenemos un generador de señales de reloj. ¿Para qué? Para ir obteniendo cada uno de los bits de su palabra, la selección de la dirección que queremos acceder, en función de los bits de dirección que queremos acceder, seleccionamos también cada una de las filas. No vamos a dar mucho detalle en el diagrama de bloques, pero sepan de que tenemos que seleccionar las filas con los rows y con los cas seleccionamos las posiciones de esa fila.
veamos ahora unas de las variantes tecnológicas de las memorias RAM. Primero las SRAM, que son las que ya mencionamos, que se construyen a base de flip-flop del tipo D. Como se construye a base de flip-flop, tiene menores tiempos de acceso que una memoria basada en DRAM. ¿Por qué? Porque en la DRAM necesito un determinado tiempo y circuito para cargar el contenido del, de cada bit. Entonces, es por eso que este tipo de memoria, la SRAM, ocupa más espacio porque necesita más transistores para implementarse en un circuito y son más caras. Por eso esta memoria se suele utilizar en elementos o componentes de una computadora en donde se necesite gran velocidad. No tanto tamaño de almacenamiento, sino que velocidad de acceso. Este tipo de memorias son las que están más cercanas al CPU. Cuando veamos en jerarquía de memoria, existen los registros, que son las memorias SRAM que están dentro del bloque constructivo del CPU, están dentro del set de registros, tienen un tamaño muy reducido, pero la velocidad de acceso es casi instantánea. Después seguimos descendiendo dentro de ese nivel jerárquico con memorias del tipo caché para acelerar el acceso a la memoria RAM, a la memoria de RAM, etcétera. En esa jerarquía vamos a ver que en los primeros niveles tenemos mucha velocidad de acceso y poco tamaño, y a medida que vamos descendiendo a los diferentes niveles tenemos más, ganamos en tamaño, pero perdemos en velocidad. La siguiente variante es la de RAM, que también es la que ya mencionamos, en donde se usan, son más lentas que las de SRAM, tienen menor tamaño, aproximada es una relación de 1 a 6, o sea, para construir para almacenar un bit en una SRAM necesitaría aproximadamente 6 transistores y en el caso de la DRAM necesito uno. Entonces por eso son más económicas también, porque se construyen con menos elementos, con menos componentes, pero necesitan de esa etapa de refresh. O sea, tengo que recargar el contenido de la memoria cuando transcurra un determinado tiempo para no perder el contenido o cada vez que se hace una lectura de un bit. Son más económicas, pero son de menor tamaño, pero son más lentas. Después tenemos otro tipo de memoria, también de otra variante tecnológica que salió, que fue la FPM, la DRAM. Esta memoria lo que implementa es una memoria del tipo DRAM en donde permite múltiples accesos CAS en el mismo acceso RAS. ¿Qué significa eso? Que cuando yo selecciono una fila, puedo acceder en el mismo instante de tiempo a muchos bits del dato. Esa es una de las ventajas. No tengo que ir en un RAS, generar un CAS para cada bit que quiero obtener, sino que para un solo RAS en ese acceso ya puedo acceder a múltiples bits de esa palabra que está almacenada en esa memoria. Le sigue otra variante que es la EDO de RAM, que esta memoria lo que hace es eh, parten de las FPM de la variante anterior
y le agrega como mejora que el bit que se accede a la memoria también se va a acceder, se va a obtener el bit de la siguiente posición, del siguiente, de la palabra del siguiente ras, del siguiente, sí, del siguiente ras. Entonces, de esta manera, ya por adelantado, vamos obteniendo el bit contiguo al que yo accedo. Entonces, de esta manera, podemos anticiparnos a un dato que posiblemente lo vayamos a utilizar. Estadísticamente es muy probable que se vaya a utilizar. Después tenemos otra variante que es como una actualización de la EDO de RAM, que es una mejora en el cual las lecturas se realizan en ráfaga, ¿no? En una secuencia de bits. Después tenemos la siguiente variante que son las SDRAM, que son las memorias de RAM que tienen un circuito sincrónico y tienen un circuito de sincronismo para marcar los tiempos de los ciclos de lectura o escritura. Entonces, de esta manera podemos tener un sincronismo entre la podemos tener un sincronismo entre la RAM, lo que estamos haciendo con esa memoria, y los demás componentes del sistema. Por ejemplo, un medio de almacenamiento, un disco, etcétera. Este tipo de SDRAM se clasifican en diferentes frecuencias de reloj. Vamos a encontrar en los primeros casos una clasificación propuesta por Intel para las computadoras PC, del tipo PC, que van desde el PC 66, que es un reloj a 66 MHz, después tenemos PC 100, PC 133, PC 300, 400, etc. Esa es la velocidad de frecuencia de reloj. Luego aparecieron las R de RAM, que son las Rambus de RAM del fabricante Rambus, que es un tipo de memoria de RAM de alta frecuencia. ¿Cómo se logra esta alta frecuencia? Estos chips de memoria implementan ambos flancos de reloj para el sincronismo. No utilizan un único flanco, ya sea el ascendente o el descendente. Utilizan ambos flancos para ¿qué? Para duplicar la velocidad. Como las Rambus eran de ese propietario, eh, varios fabricantes se pusieron de acuerdo en desarrollar un estándar que permitiera la construcción de una nueva tecnología de memoria que utilizaba las mismas características que las Rambus, pero no de carácter propietario. O sea, utilizaban ambos flancos de reloj. Y a partir de eso desarrollaron las DDR. Las DDR son las siglas de Double Data Rate, que es utilizar también la misma idea que propuso Rambus, ambos flancos de reloj, para duplicar la frecuencia y la velocidad. Y dentro de estas DDR existen diferentes estándares o generaciones en donde partimos desde un DDR, por ejemplo 200, que tiene 100 MHz de frecuencia, que equivale a 200 MHz.
Después tenemos la DDR266, la DDR333, la DDR400, etcétera. Y luego tenemos diferentes evoluciones en esa especificación, en esa tecnología, que tenemos DDR2, DDR3, DDR4, en donde en cada nueva generación de esas tecnologías de DDR, lo que se busca es incrementar la frecuencia de trabajo y disminuir el consumo de energía. Actualmente ya tenemos velocidades de frecuencias de trabajo de superiores a los 4000 MHz. Otro tipo de tecnología son las VRAM, que son memorias para las tarjetas de video, para los controladores de video. Otro tipo de memoria, las NVRAM o no volatile RAM, es una memoria RAM que puede persistir su información aun cuando se le quita la alimentación, la fuente de energía. ¿Cómo se implementan esto? Lo que les comentaba hace un ratito, que son memorias que tienen una batería de respaldo. Entonces esa batería mantiene la información aun cuando se le quita el suministro eléctrico. Otra variante son las CMOS RAM, que son RAMs del tipo NVRAM, que se construyen utilizando la tecnología CMOS. Este tipo de memoria se utiliza para almacenar configuraciones básicas del equipo. En el momento que nosotros lo encendemos al computador, la arquitectura necesita o eh, se ejecuta una aplicación, se ejecuta lo que se llama el proceso post del equipo, que es el Power on Self Test. Al momento que ustedes les dan alimentación, el equipo tiene que chequear que tenga memoria, cuánto de memoria tiene, qué dispositivos tiene conectado, si tiene teclado, video. Todos los componentes que se conectan al equipo se tienen que verificar. Pero principalmente la memoria, los niveles de tensión de la fuente de alimentación. En el momento que todo que ese proceso post se ejecuta y está todo ok, bueno, se carga las configuraciones básicas del equipo. Esas configuraciones básicas están almacenadas en una memoria del tipo CMOS. Es por eso que deben de haber escuchado que a una computadora, cuando se le quita o se está por quedar la pila que alimenta la hacemos, está por quedar llegó a su fin de su vida útil, o sea, no retiene la carga. Ahí podemos ver de que el equipo pierde las configuraciones de la hora, no mantiene las configuraciones de inicio, por ejemplo, cambia los dispositivos de el orden de buteo de los discos. Bien, o tengo una contraseña, por ejemplo, para ingresar a las configuraciones del equipo al momento de las configuraciones que están almacenadas en CMOS, en el setup. Quito la pila y bueno, le sustituyo la pila y esa información se pierde. Todo lo que estaba almacenado en esa memoria se va a perder. Por ejemplo, es común para proteger el acceso a ese setup, agregar una contraseña. Bueno, si esa contraseña se quita, perdón, si no se sabe la contraseña, se quita la alimentación de la, de la del setup, de la memoria del CMOS, y quitando la pila resetearía esa contraseña de acceso. Por eso siempre tenemos que proteger el acceso físico a un equipo, o sea, no dejarle, no sé, las tapas de los gabinetes removidas, cosa de que alguien le pueda meter mano.
sino que automáticamente proteger el acceso físico. Con un simple, algunos gabinetes tienen la posibilidad de agregarle un candado o los tornillos y vigilar que nadie la abra las tapas, etcétera. Estas memorias que acabamos de mencionar se distribuyen o se construyen en una placa, en un circuito que se le conoce como módulo de memoria. Estos módulos de memoria tienen diferentes generaciones, tipos, variantes, en donde el primer módulo, que fueron los módulos de memoria tipo SIM, que son las siglas de Single Inline Memory Module, básicamente son los contactos son los mismos en función de la posición en ambos caras del módulo. Esos son la variante tecnológica SIM. Eso ya se dejó de utilizar hace unas cuantas décadas. Pero podemos ver que la esencia en la actualidad se mantiene. O sea, los bancos de memoria, los chips, están distribuidos. La organización interna está distribuida en diferentes bancos, en donde yo puedo acceder, por ejemplo, distribuir que diferentes bits de una dirección estén distribuidos en diferentes bancos para poder acceder en un mismo instante de tiempo a diferentes bancos a la vez. Otra variante son los módulos DIM, que en este caso los contactos de ambas caras de las placas no son los mismos, sino que son separados. Entonces tengo más capacidad para agregar bancos, porque tengo más contactos. Y también tenemos los RIMs, que son también son los módulos DIM, pero con tecnología Rambus, o sea que utilizo ambos flancos de reloj para acceder.